Michel Foucault, en un breve opúsculo, Nietzsche, Freud y Marx, afirma lo siguiente. Freud dice en alguna parte que hay tres grandes heridas narcisistas en la cultura occidental. La herida causada por Copérnico, la que provocó Darwin cuando descubrió que el hombre descendía del mono, y la herida hecha por Freud cuando él mismo, a su vez, descubrió que la conciencia reposaba sobre la inconsciencia. Yo me pregunto, dice Foucault, si no se podría decir que Freud, Nietzsche y Marx, al envolvernos en una tarea de interpretación que se refleja siempre sobre sí misma, no han constituido alrededor nuestro y para nosotros esos espejos de donde nos son reenviadas las imágenes cuyas heridas inextinguibles forman nuestro narcisismo de hoy día. Y para hablar de esta herida, en el sentido que lo usa aquí Foucault, tremenda e impactante que produjo Freud en el pensamiento occidental, en la cultura occidental, en el vivir occidental también, contamos con el lujo de la presencia del doctor Otto Kemper, profesor de psiquiatría de la Universidad de Cornell, que nos acompañará en la conversación de hoy día. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias a usted. Usted justamente, como presidente de la Sociedad Psicoanalítica, ¿se llama? De la Asociación Psicoanalítica Internacional. Organizando este congreso que se realizó en Chile, con ocasión de los 100 años de la publicación de Los sueños de Sigmund Freud. ¿Qué significó esta herida que plantea Foucault en el pensamiento occidental? ¿La considera usted una herida a nuestro narcisismo? Es una herida del punto de vista de la presunción de que la conciencia humana rige los destinos del hombre. Una herida en el sentido de captar fuerzas inconscientes que nos mueven profundamente, tanto al individuo como al individuo en situaciones de grupo, de masas, pero al mismo tiempo, en cuanto a que es aumento de nuestro conocimiento, también es un enriquecimiento, es algo de lo cual la humanidad puede enorgullecerse, en el sentido que sabemos mejor lo que pasa, aunque no podamos controlarlo. Y el conocimiento en sí gratifica, aunque no siempre lleva a una acción y a resolver los problemas que se descubren. Yo creo que quizás la herida fundamental del psicoanálisis es que el descubrimiento de las motivaciones inconscientes y sus consecuencias siempre va muchos pasos adelante de la posibilidad de resolver los problemas que esto crea. Y esta humildad sí que la tomamos de Freud y la seguimos teniendo. Hay una segunda idea que plantea en esta cita que leí yo Foucault, al comparar a Freud, Nietzsche y Marx. ¿Qué le parece primero esa comparación, colocar a Freud al lado de Nietzsche y Marx? Serían como los tres pensadores que nos mostraron que todo alrededor de nuestros signos, estamos rodeados de signos, todos somos sistemas de signos y hay una interpretación permanente de los signos. No conozco lo suficientemente a Nietzsche como para pronunciarme al respecto, pero yo podría decir que esta comparación entre Freud y Marx me hace sentirme un poco incómoda porque Marx combina hallazgos y reconocimientos de las leyes económicas con una posición ideológica, ética, que yo encuentro problemática. Sus ideas han llevado a un tipo de fundamentalismo ideológico por el cual hemos pagado muy caro. Así que esta compañía no es muy agradable. Yo encuentro que Marx, sin darse cuenta de ello naturalmente, ha dado origen a una de los dos grandes fundamentalismos ideológicos del siglo XX, que ha culminado en el marxismo comunista, por un lado, el nacionalismo fascista, por el otro, dos teorías supuestamente racionales, eminentemente racionales, que trataron de basar una
ética universal en un estudio supuestamente científico y que llevó a la matanza de decenas de millones. En este sentido, el psicoanálisis opera casi en dirección opuesta, haciéndonos ver las fuerzas inconscientes que se activan en ideologías fundamentalistas y que están muy ligadas con una agresión muy profunda, lo que Freud llamó la pulsión de muerte, y que dentro de su teoría era una de las dos grandes pulsiones, los grandes sistemas de motivación junto al libido. Hoy en día formulamos en forma distinta a Freud estas dos pulsiones básicas, si bien las seguimos aceptando, por lo menos a mí me parece que fue una intuición fundamental de Freud de estudiar estas dos motivaciones profundas, pero nuestra comprensión de cómo se originan, de cómo funcionan, ha cambiado radicalmente. ¿Qué es lo que nos hizo descubrir este hombre, vienés? Vienés como usted, ¿no? Sigmund Freud. Sí, Nos hizo descubrir, en el fondo, detrás del hombre cultural que somos, el hombre que segrega símbolos, que segrega mitos, que segrega cultura, una especie de animal herido, que muchas veces esconde ese animal que somos detrás de símbolos, de cultura y de pulsiones. Esa es quizás la herida más grande aportada por Freud. Cuando usted dice animal, se refiere a la naturaleza biológica del hombre. No es lo mismo decir que somos animales a decir que tenemos una naturaleza biológica. Nos diferenciamos de los animales en una capacidad de autorreflexión, en la conciencia de la limitación de nuestra existencia personal, y en una comprensión mutua del funcionamiento de otros seres humanos que trasciende lejos el funcionamiento animal. Al mismo tiempo estamos también movidos por la biología, igual que los animales. Yo diría, en forma específica, estamos movidos por sistemas psicobiológicos, especialmente los afectos, lo que nos une a todos los mamíferos, no a todos los animales, pero a los mamíferos, en los cuales los afectos tienen la función, como una de las funciones fundamentales de los afectos, de señalar al adulto a cargo del bebé las necesidades del bebé. El mamífero necesita ser protegido después del nacimiento. El bebé de los mamíferos necesita crecer. Los mamíferos, para desarrollar plenamente su cerebro, lo que significa para que su cráneo llegue a ser del tamaño adulto, necesitan desarrollarse fuera del cuerpo materno. Eso exige protección. Exige que la madre sepa cuáles son las necesidades organísmicas del bebé, y el bebé lo señala con los afectos, que son de un tipo positivo: el mundo está bien, señalan alegría, euforia, contento. Pedir más de lo mismo, o señalan temor, pena, agresión, rabia. O sea, el mundo está mal, la mamá tiene que hacer algo para cambiarlo. Y entonces se moviliza la mamá, el papá, para hacerse cargo de esa necesidad. Los mamíferos tienen una capacidad innata de expresar afectos y de leerlos. La mamá no necesita ir a leer en un texto qué significan ciertos gestos, ciertos sonidos, ciertas manifestaciones neurovegetativas del bebé. Sabe, el bebé está llorando sin que nadie se lo haya enseñado. Y entonces esta naturaleza de los afectos nos da raíces biológicas, porque los afectos están basados en estructuras neuroquímicas, transmisores, neurohormonales, por un lado, y la
experiencia subjetiva de placer o de dolor por el otro. Son realmente estructuras que tienen un lado biológico y un lado psíquico. Me da la impresión de que desde Freud hay una lectura distinta, una mirada distinta sobre el tema de los afectos. De hecho, la palabra afecto cobra una especial importancia en su obra y en sus libros, los que yo he leído. Sí. A ver, ¿cuál es la diferencia y cuál es, no sé si el matiz o la diferencia fundamental de cómo Freud concebía los afectos y cómo usted concibe los afectos? Es bien complicado eso, porque Freud cambió su opinión en cuanto a los afectos. En primer lugar, es importante tener en cuenta que Freud desarrolló su comprensión profunda de la mente humana en un tiempo en que la neurobiología estaba en pañales. Freud primero quiso trazar todo a neurobiología. Fue un neurólogo fantástico. Su libro sobre afasia se puede leer hoy en día. Y de hecho, muchos de los términos psicoanalíticos derivan de términos de la neurología de ese tiempo. Pero Freud tuvo que abandonar ese esfuerzo porque la neurobiología de ese tiempo no lo acompañaba. No se conocía nada de la biología de los afectos todavía. Freud habló de la vida sexual, no se conocía nada de las hormonas sexuales, de la determinación de la identidad sexual. Freud no tuvo que caminar en el terreno psíquico puro, y eso se refleja en lo que él pensaba de los afectos. Primero, pensó que los afectos y las pulsiones eran la misma cosa, hasta 1910 más o menos. Después pensó que las pulsiones eran las motivaciones más profundas, inconscientes, pero que las pulsiones que estaban entre el cuerpo y la mente, que lo único que podíamos observar eran sus efectos, y sus efectos eran representaciones cognitivas, y afectos, que eran fenómenos de descarga. O sea, los afectos ahí eran fenómenos de descarga de las pulsiones. ¿Podríamos quizá ejemplificarlo en un ejemplo de un afecto, de una pulsión, de comparación? La pulsión del libido, que lleva a una expresión de un profundo deseo sexual, se reflejaría en las imágenes de la persona, del cuerpo, del ser amado que excita sexualmente, y un afecto de excitación sexual, o de pena si el objeto del amor no responde. Esos serían ejemplos. Y los afectos eran para Freud fenómenos de descarga, que era la teoría neurológica de los efectos en ese tiempo, era una teoría periférica de los afectos. Freud trató de mantenerse lo más que podía en armonía con la neurología de su tiempo. Después del año 23, Freud cambió de opinión nuevamente y pensó que los afectos eran disposiciones del yo, disposiciones innatas que se desencadenaban sobre cierta intensidad de estímulos y que eran señales del alma, por ejemplo la angustia, indicando que un conflicto inconsciente se estaba activando. En esa tercera teoría de los afectos, como usted ve, los disoció de las pulsiones, los veía como una estructura del yo. O sea, los afectos cada vez se alejaban más de las pulsiones. El resultado, los psicoanalistas hablaban de pulsiones y dejaron a un lado los afectos por 20 años. 30 años. Recién en los años 30, una analista inglesa, Marjorie Brierley, dijo: todo lo que vemos en la práctica clínica son afectos. Sin una teoría de afecto no podemos avanzar en nuestro conocimiento clínico. Pero fue recién en los años 50 cuando comenzó a estudiarse la concepción moderna de los afectos. Eddie Jacobson se dio cuenta que los afectos siempre estaban ligados a representaciones de sí mismo y de otras personas significativas, lo que se llaman representaciones de objeto. O sea que los afectos eran el marco dentro del cual se internalizaban las relaciones interpersonales significativas. Una revolución en psicoanálisis, descubierta simultáneamente en Estados Unidos por Eddie Jacobson y en Escocia por Ronald Fairbairn, que nunca tuvieron ningún contacto uno con el otro. Bueno, después de eso vinieron
nuevos desarrollos, tanto dentro de la neurobiología como del psicoanálisis, y lo que un grupo de psicoanalistas hemos tratado de hacer es de ligar la neurobiología moderna con la concepción moderna de los afectos en psicoanálisis. Y entonces yo he llegado a la conclusión de que los afectos son las motivaciones fundamentales, son las estructuras psicobiológicas que nos motivan hacia cosas buenas y agradables, o alejándonos de cosas malas y peligrosas. Y que la integración de los afectos buenos es el origen del libido como una motivación jerárquicamente supraordinada que integra todos los afectos buenos, y que la agresión o la pulsión de muerte es la integración de todos los afectos negativos. De modo que es como una inversión de la posición de Freud, que decía las pulsiones expresan afectos. Lo que yo digo es que los afectos se integran en pulsiones. ¿Qué consecuencias concretas puede tener eso en una terapia, una psicoterapia, en un psicoanálisis práctico, el que recibe el paciente normalmente, la manera de trabajar terapéuticamente? Bueno, antes de contestar esa pregunta tengo que agregarle 2 o 3 conceptos más, si me lo permite. Por supuesto, lógico. Las pulsiones, entonces, como organizaciones generales, influyen en la activación de ciertas relaciones de objeto, todas caracterizadas por afectos. O sea, los afectos llegan a ser señales de las pulsiones, como decía Freud, pero son constituyentes, son tanto constituyentes como señales. Y los afectos nos dan la indicación de cuál es el conflicto dominante en cualquier momento dentro de la situación analítica. Esa concepción del afecto que acabo de resumirle ha sido aceptada por otros distinguidos psicoanalistas. Yo estuve medio solo hasta hace 10 años, pero Serge Lebovici, un distinguido psicoanalista francés, analista infantil, ha aceptado eso. Joseph y Anna-Marie Sandler, 2 grandes teóricos del psicoanálisis británicos, han aceptado este punto de vista. Y lo que es casi más importante, Rainer Krause, que está en la punta de lanza de los estudios neurofisiológicos de afectos, es un neurofisiólogo y psicoanalista, también ha tomado esta teoría. Entonces, le debo 2 respuestas. Una, ¿qué implicación tiene esto en la parte clínica? Y la otra, ¿cómo se relaciona esto con la teoría contemporánea neurobiológica del afecto? Le contesto primero la parte clínica, bueno, que me da la impresión que le interesa más. Sí. Si algún día me toca estar de paciente, ahí va. Clínicamente, tratamos en cada sesión de buscar siempre dónde está el afecto máximo de ese momento. El paciente nos habla, ¿no es cierto?, de sus problemas. Nos comunica experiencia subjetiva. En mi investigación esto ya lo llamo el canal 1, le hablo en su lenguaje. El paciente también se expresa en movimientos y en expresión no verbal. Y los afectos se expresan muy fundamentalmente en lo no verbal. A través del rostro, ¿no? Claro. Lo facial, ¿no? Volveré a eso. Eso lo llamamos canal 2. Y los afectos también se expresan en la reacción subjetiva del analista frente al paciente. Esa reacción subjetiva del analista es como un radar que puede captar los afectos del paciente, especialmente los afectos que el paciente expresa sin poder tolerarlos. Es decir, si lo entiendo bien, quiero decir, el psicoanalista tiene que estar atento a su propia reacción y eso le va a dar una indicación. Exacto. Sí. Se llama contratransferencia, la reacción del analista frente al paciente, y el analista está atento a la activación de cierta relación de objeto, de la repetición de cierta conducta del paciente con él que refleja la relación con una persona del pasado. Esto lo
llamamos transferencia. La transferencia se expresa en el contenido de lo que el paciente expresa y en la conducta no verbal, en canal 1 y 2. Y la contratransferencia, que capta los afectos que el paciente no tolera, el canal 3, opera dentro del analista. Hay un problema, sin embargo, porque el analista también puede estar motivado por sus propios problemas no resueltos, de modo que la utilización de la contratransferencia es un instrumento delicado. El analista tiene que preguntarse, ¿esta reacción que yo tengo frente a mi paciente viene de mi problema o del paciente? ¿O hasta qué punto de uno u de otro? Esto es una labor práctica muy importante del analista en cada momento. Entonces, en resumen, el diagnóstico de los afectos dominantes a base del estudio de canal 1, 2 y 3 determina el tema que el analista va a tocar primero en la relación con el paciente. Y toda la temática profunda del paciente está caracterizada por estar envuelta en un marco afectivo. Los pacientes graves tienen una problemática muy especial de los afectos, una incapacidad de unir los afectos positivos y negativos, una escisión entre amor y odio, entre libido y destrucción. Y el lograr integrar estos afectos mutuamente disociados lleva a una maduración emocional, profundización de la relación consigo mismo y con los demás, que es uno de los objetivos fundamentales del tratamiento psicoanalítico de pacientes muy graves. Esa es la respuesta de cómo nos afecta nuestros conocimientos de los afectos en nuestra función práctica, digamos. práctica. Al mismo tiempo se ha operado una revolución en la neurobiología de los afectos. De la teoría que los afectos eran fenómenos de descarga de los tiempos de Freud, se pasó, era la teoría de James Lange, se pasó en los años 20 a la teoría de Cannon y McDougall, de que los afectos son estados sugestivos centrales para los cuales se encontró ciertas zonas cerebrales, núcleos basales del cerebro, encargados de activar esta experiencia subjetiva, y entonces dominó la concepción de los afectos como experiencia subjetiva, hasta los trabajos de Tompkins, que encontró que era fundamental el aspecto comunicativo, expresivo de los afectos, expresión especialmente facial, y que estudió él y sus discípulos la expresión de cada uno de los afectos, que ha llegado hoy en día a ser una ciencia, de modo que, por ejemplo, Rainer Krause, a quien se lo mencioné, es capaz de diagnosticar el afecto de cada momento de un individuo a través de la expresión facial. Y eso tiene enormes implicaciones prácticas. Es como una semiología del rostro. Es una semiología del rostro. Y entonces, hoy en día, la comunicación neurofisiológica de afectos es que los afectos son al mismo tiempo sistema de organización interna de la percepción y de comunicación interpersonal con la función biológica de protección que le mencioné. Ahí quería intervenir un poco. A ver, usted habla de esta lectura de los signos que da el rostro, que dan los afectos. Da la impresión, quizás es un prejuicio, que el psicoanálisis trabaja fundamentalmente al interior del lenguaje, al interior de la comunicación entre el terapeuta, el paciente, y que es ahí donde habita el psicoanálisis. Esto significa que hoy el psicoanálisis no solamente habita en el lenguaje, que es en el lenguaje verbal, sino que en otros lenguajes se ha enriquecido en ese habitar. Sí. El lenguaje es el sistema más complejo de representación que permite una reflexión y autorreflexión del afecto. Y la comunicación lingüística es al mismo tiempo comunicación sutil del afecto.
Los poetas sabían eso mucho antes que los psicoanalistas. Pero el afecto precede al lenguaje. Los afectos más primitivos son prelingüísticos, probablemente expresados en imágenes visuales, lo que una psicoanalista francesa, Pierre Aulagné, llamó el pictograma. O sea, los afectos más primitivos probablemente en las personas con visión normal se expresan en imágenes reales y fantasiadas, visuales, y solo gradualmente adquieren una expresión cada vez más auditiva, expresión auditiva que gradualmente incorpora la utilización de signos y símbolos verbales que expresan el afecto ya en una forma simbólica muy compleja. Esa capacidad de envolver los afectos en lenguaje es parte del desarrollo normal. Bajo condiciones de patología muy primitiva, con afectos primitivos intensísimos, esto no se logra o se pierde. Los afectos rompen su contenido lingüístico y se expresan o en actividad, en conducta, lo que llamamos acting out o pasaje al acto, o en somatización. Y los pacientes más graves tienen dificultad de contener los afectos con su envoltura lingüística y lo expresan en acción y somatización. Y la tarea en estos casos graves, la tarea para el analista es de ayudar al paciente de reintegrar la tolerancia afectiva como experiencia psíquica. O sea, tenemos que transformar acting out y somatización en experiencia psíquica. Y en los casos más graves, del tipo de personalidades, trastornos de personalidad grave, en que me especializo, hay casos en que un paciente puede expresar, por ejemplo, agresión extrema y honradamente no tiene conciencia de eso. La expresa sin darse cuenta de su agresión, la expresa en acción y en proyección, atribuye esa agresión al analista. Y el analista, a través de su labor interpretativa, gradualmente permite al paciente de tolerar esta conciencia del afecto. Una pregunta que siempre... Una concienciación del afecto. Que siempre he querido hacerle a un psicoanalista, digamos, es, ¿qué ocurría antes de que existiera el psicoanálisis en la civilización humana, en las culturas primitivas, por ejemplo? De alguna manera se podría decir que a través del mito o a través de ciertos ritos de iniciación existía de alguna manera una suerte de saber psicoanalítico instintivo. ¿Cómo resolvía? O sea, es decir, los males, las patologías que hoy describe el psicoanálisis, ¿existieron siempre? ¿Son culturales? ¿Empezaron a nacer cuando el psicoanálisis las nombró por primera vez? ¿O son atávicas y los pueblos primitivos las resolvieron de otra manera, digamos, a través de la mitología, la poesía, no sé? Nuestro conocimiento al respecto es parcial. Muchos conflictos y enfermedades psicológicas, psicosomáticas, existían ya por lo menos desde el mundo de la antigüedad. De eso tenemos evidencia. Pero han habido cambios de las manifestaciones de los trastornos psiquiátricos porque la cultura influye en la forma que toman la expresión de conflictos inconscientes. En ese sentido, con la cultura cambian las manifestaciones de conflicto. Por ejemplo, en culturas relativamente primitivas, en que existe poca comunicación verbal, hay una mayor tendencia a somatización de conflictos. En culturas en las cuales comunicación lingüística es muy dominante, aumenta la expresión de conflictos en forma de afectos patológicos, angustia y depresión. Así que hay cambios en la expresión. Los mismos conflictos inconscientes se expresan en forma distinta. Si bien
uno puede leer la continuidad de los problemas. Ahora, hay muchos modos en que las personas se pueden ayudar mutuamente. El psicoanálisis no es el único modo en que una persona puede ayudar a otra. Todo lo contrario. La empatía, el afecto, la comprensión, la tolerancia, el contener a un individuo perturbado en medio de su grupo social, el socializar su patología, le ayuda a manejarla. La ritualización de enfermedad y de la cura de la enfermedad es una forma de socialización que aumenta la tolerancia que tiene el individuo a través de la tolerancia que tiene el grupo frente a él. Bajo condiciones óptimas, simplemente la comprensión, el amor, la paciencia, la conmiseración son factores muy positivos para ayudar a las personas. Son terapéuticos, digamos. Son terapéuticos, claro. Nosotros usamos los amigos como terapeutas. No hay necesidad que todo el mundo vaya a un analista. Hay ciertas patologías, sin embargo, tan graves que destruyen los esfuerzos de los que quieren ayudar al paciente. Y quizás es ahí donde el psicoanálisis se ha mostrado como más útil en descubrir las tendencias autodestructivas del ser humano, traerlas a la conciencia, la preocupación por ellas y permitir a los individuos de superarlos. Yo creo que esto es uno de los grandes progresos en el tratamiento psicoterapéutico, el tratamiento de profundas tendencias autodestructivas. Y el otro es el descubrimiento de la sexualidad infantil, un aspecto muy, muy importante, las profundas represiones sexuales y su repercusión en las frustraciones y limitaciones de la vida sexual adulta. Y en este sentido, también el psicoanálisis ha podido ayudar significativamente en ese área. Parece que ahí, en el tema que usted está tocando, el tema de la sexualidad infantil, parece que ahí hay un tabú muy potente y muy fuerte en nuestra cultura, incluso al interior del psicoanálisis, lo que yo he podido leer en sus libros, lo que entendí. Es decir, parece que hay una zona de la que no se pudo hablar durante mucho tiempo, ¿no? Como si ese mundo sexual infantil no existiera. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Cuál es el avance que tenemos en relación a eso? ¿Qué significa entrar en ese mundo y asumirlo? Bueno, esa fue una de las grandes revoluciones de Freud, que fue una herida, el destruir el mito de la inocencia infantil. Y cómo el origen de la sexualidad infantil influye la sexualidad del adulto. Elegimos personas que amamos que inconscientemente nos recuerdan a las imágenes parentales, o que son totalmente opuestas a las imágenes parentales. Freud descubrió cómo las llamadas perversiones sexuales en el fondo corresponden a tendencias infantiles normales que bajo ciertas condiciones se pueden independizar y reemplazan una vida sexual adulta más plena. En ese sentido, ha habido realmente un cambio fundamental, una capacidad terapéutica de conflictos sexuales, que es un avance fundamental del psicoanálisis. En la cultura, sin embargo, los tabús contra la sexualidad siempre persisten. Es una ilusión pensar que lo que el psicoanálisis ha descubierto va a poder ser tolerado como convencionalismo social. Yo creo que esa es una de las interesantes paradojas, que ciertos descubrimientos profundos del psicoanálisis realmente hieren la sensibilidad humana. Y todavía nos escandalizamos cuando pensamos que los niños no son simplemente víctimas de la sexualidad de los adultos, sino tienen pulsiones sexuales ellos mismos. Y nos escandalizamos cuando pensamos que grupos y organizaciones tienen tendencias autodestructivas, que en ciertas organizaciones la mayor energía
está dedicada a destruirse a sí mismo. Es algo muy difícil de tolerar. Lo sabemos en teoría y lo olvidamos una y otra vez. Le aseguro que en mi función como presidente de la Asociación Psicoanalítica Internacional, estas tendencias autodestructivas yo las veo a diario. Se van al interior del mismo psicoanálisis. Claro, nosotros no estamos libres de estas mismas tendencias autodestructivas. Hay una mirada quizás ingenua o crítica desde afuera, no sé si será una resistencia, a lo mejor se podría ser psicoanalizado esto, de ver al psicoanálisis casi como una suerte de pequeña religión o de lenguaje cerrado, un lenguaje de poder de saber, donde se reúne una cantidad de especialistas que hablan un lenguaje y comparten un lenguaje cerrado en sí mismo. ¿Cuánto hay de justo e injusto en esa sensación como que el psicoanalismo constituye una suerte de secta contemporánea? Yo creo que hay aspectos justos e injustos. Es cierto que ha habido la tendencia en ciertos grupos psicoanalíticos de constituirse un grupo aislado, de encerrarse en una torre de marfil, un elitismo institucional, el actuar como si el psicoanálisis es la última verdad del mundo y solo los iniciados pueden compartirla. En ese sentido, ha habido una tendencia a la ideologización del psicoanálisis. Pero por el otro lado, el psicoanálisis como una institución organizada ha escapado a esto. Y el psicoanálisis moderno, tal como es representado por las sociedades componentes de la Asociación Psicoanalítica Internacional, está sumamente preocupado de continuar la exploración del inconsciente, del psicoanálisis como método de estudio de la mente, del psicoanálisis como método de tratamiento, de estudiar derivaciones en psicoterapia psicoanalítica, de ver cómo el psicoanálisis se puede aplicar a otros campos, con una conciencia social, de ver del psicoanálisis, de ser aplicado a problemas que afectan a la sociedad contemporánea, y al mismo tiempo de una conciencia clara de que el psicoanálisis depende en su desarrollo científico de la ligación con otras ciencias circundantes. El hecho que Freud haya abandonado temporalmente la neurobiología no significa que el psicoanálisis pueda existir como ciencia independiente, eso sería suicida. Y entonces es importante reconectarse con las ciencias biológicas, que yo he tratado de hacer en mi propia obra, tanto como con las ciencias sociales. Lo que predomina en este momento en el psicoanálisis internacional es esa conciencia de la necesidad de aumentar los puntos de contacto con las... Es un fuerte trabajo interdisciplinario, ¿no? Sí, el esfuerzo. Sí. A mi juicio, la neurobiología y el psicoanálisis son realmente dos ciencias fundamentales, no únicas, pero dos ciencias fundamentales para comprender el funcionamiento humano. Esta es una posición que también la tienen neurobiólogos. De apertura hacia psicoanálisis, Claro. a la inversa. Por ejemplo, Eric Kandel, que es probablemente el teórico neurobiólogo más importante de los Estados Unidos, ha escrito una serie de artículos en los últimos meses, en los últimos años, en realidad, llamando a una colaboración de la comprensión de lo que es el pensamiento inconsciente, ahora que ya sabemos que existen zonas de pensamiento inconsciente del cerebro. Y el relacionar el inconsciente dinámico con sus predisposiciones neurobiológicas, yo creo que es una tarea excitante, importante, con que nos confronta el nuevo siglo. Me gustaría hacer un pequeño recorrido, va a ser casi turístico, pero para despertar el apetito de los lectores que quieran recorrer su obra. Aquí en la mesa tengo varios de sus libros. Hay desde libros que parten con un estudio del odio y la agresión, otros libros que son del amor, el narcisismo. Faltan algunos libros del tema de la empresa. Por ejemplo, aquí tengo este libro que es anterior, que es un libro muy interesante, vamos a hablar de eso, la agresión en las perversiones y los desórdenes de la personalidad. Si ahí vamos a hablar de la agresión y del odio, que pareciera ser una de sus pasiones. Sí. Usa palabra porque imagino que tiene que haber una pasión detrás de la búsqueda, por Sí. muy científica que sea. Luego está el libro Desórdenes fronterizos y narcisismo patológico. También vamos a hablar de ello. Y este libro del amor, relaciones
amorosas, normalidad y patología. Todos estos libros, que los tengo aquí casi por milagro, son gracias a la librería especializada Olenig, que nos facilitó. Si no, es muy difícil encontrar su libro para que le tire las orejas a los distribuidores de los libros en Chile. A ver, ¿cómo nace esa pasión o ese interés por la agresión y el odio? Hablemos en términos personales. ¿Por qué le interesa a usted esta dimensión del ser humano? ¿Cómo nace ese interés? Yo me interesé hace ya muchos años por el diagnóstico y el tratamiento de los trastornos de personalidad graves. Los trastornos de personalidad son enfermedades psicológicas o psiquiátricas que consisten en una pérdida de la capacidad de relación normal con otras personas y consigo mismo, perturbaciones en la vida amorosa, en la capacidad de cometimiento a trabajo, profesión, y el desarrollo de síntomas secundarios de angustia, de depresión, trastornos alimenticios, adicciones a drogas, alcoholismo, tendencias suicidas y parasuicidas, comportamiento antisocial, o sea, una vasta gama de síntomas que se pueden retrasar a un trastorno fundamental en la personalidad. Traté de estudiar esos pacientes de un punto de vista descriptivo, de un punto de vista de las estructuras psicológicas que los caracterizaban y de sus conflictos. Y entonces me pareció muy claro que había un fenómeno fundamental común a los trastornos graves de personalidad, lo que se ha denominado el síndrome de difusión de identidad. Fue primero descrito por Erik Erikson y después desarrollado por Jacobson y por mí y por otros. La difusión de identidad consiste en una incapacidad de tener una imagen integral de sí mismo, una incapacidad de un concepto integral de sí mismo y una incapacidad de un concepto integrado de las personas más importantes que lo rodean a uno. La consecuencia es que uno no puede predecir la propia conducta, uno no puede predecir la conducta de los demás. Hay profundas perturbaciones en relaciones íntimas, uno no puede dedicarse a una temática de vida, y también perturbaciones sexuales y en el plano ético, en los casos más graves. La causa fundamental de estos trastornos es una incapacidad de integrar las relaciones de objeto establecidas bajo la sombra o el control de los afectos más intensos, vuelta a los afectos. Y entonces las relaciones todas buenas, idealizadas, están escindidas de las relaciones todas malas, persecutorias. Esta escisión entre un segmento idealizado y un segmento persecutorio de la mente, que primero fue descrito por Melanie Klein, una gran psicoanalista británica, está subyacente a las estructuras anormales de estos pacientes. Y en el tratamiento les ayudamos a reencontrar la unión de estas relaciones escindidas. Eso me llevó al estudio de la agresión, porque la causa fundamental de esta decisión es el temor inconsciente de que la agresión es tan intensa que destruiría el amor, y entonces se produce una escisión de las relaciones idealizadas con el fin de protegerlas de que estén socavadas por el odio. ¿Qué es el odio? Es uno de los grandes misterios del ser humano. Sí. Hablemos un poco del odio. Sí. Usted ha estudiado el odio, ha hecho un estudio. Claro. A ver, denos algunas pistas de ese sentimiento tan profundo, tan arraigado. Hay afectos primarios y secundarios. Los afectos primarios son esos afectos innatos que aparecen en los primeros meses de vida, universales para todos los seres humanos. Uno de estos afectos es la rabia. Es un afecto primario que aparece en momentos cuando hay un estímulo nocivo y hay un esfuerzo de eliminarlo. La guagua tiene dolor y tiene un llanto con rabia porque quiere eliminar el dolor. Está llamando a la mamá para que lo haga. Esta tendencia de la rabia
de eliminar un estímulo nocivo, gradualmente se transforma a medida que cuando hay frustración es muy intensa, cuando hay rabia muy intensa, es difícil tolerarla, se tiende a expresarla en acción y en proyección, y entonces la rabia se crea un objeto malo, frustrador. Y la rabia de eliminar un estímulo nocivo se transforma en el deseo de destruir un objeto malo. Entonces la rabia tiene por objeto destruir a alguien que está causando la pena. Más adelante, no es solo destruir al objeto malo, sino de castigarlo, haciéndolo sufrir como uno sufre. Y hay un placer con inducir dolor como venganza. Y más adelante todavía, simplemente uno quiere controlar los objetos malos para que no lo ataquen, para proteger la autonomía. Si hay relaciones muy repetitivas de este tipo, se crea una representación interna del sí mismo atacado por un objeto malo. Un objeto malo al cual uno quiere destruir, hacer sufrir y controlar. Esta estructuración caracterológica, la forma permanente de esta relación interna, que enseguida se activa en múltiples relaciones. Uno busca un enemigo externo al cual le hace exactamente aquello que uno quiere hacer a esta imagen interna. Esta estructuración de la rabia con estas tres funciones es lo que constituye el odio. El odio es la fijación caracterológica de una relación persecutoria en que uno, como ser perseguido, quiere tomar venganza destruyendo, haciendo sufrir, controlando. Todos tenemos una cierta capacidad de odio, pero en algunas personas esto se desarrolla en forma tan anormal, tan dominante, que esa relación domina a todas las demás y están a la búsqueda de enemigos. Tienen una estructura sospechosa, suspicaz, desconfiada, agresiva, tendiendo a atribuir la agresión a los demás. Están como buscando enemigos de quienes defenderse, a quienes atacar. Constituyen lo que llamamos estructuras paranoideas, que es un trastorno de personalidad fundamental. Ese odio puede tomar una forma más especializada y más compleja, que es odio a una persona, a un objeto malo, pero en el cual se reconocen también cosas buenas, solo que este objeto es malo en que retiene las cosas buenas y no nos las da. Y eso transforma el odio en envidia. Entonces, la envidia es un odio contra algo bueno que el otro tiene y que uno no tiene, y un deseo de destruirlo. Y entonces odio y envidia son las dos emociones más importantes del sector agresivo de la mente. Y odio y envidia tienden a destruir relaciones, naturalmente. Y en esto llegan a organizarse como una profunda tendencia a la destrucción de relaciones humanas, lo que André Green, un gran psicoanalista francés, ha llamado desobjetalización. Y ese es el concepto de la pulsión de muerte moderno, la pulsión que lleva a desobjetalización, a una destrucción radical de las relaciones en que el odio y la envidia tienen una función práctica muy importante. El poeta latino Catulo, en un poema famoso, decía: te amo y te odio. Otro poeta chileno, Armando Uribe, también dice: te amo y te odio. Me preguntarás, ¿cómo puede ser? Te amo y te odio. Una de las cosas que más me impactó en su libro del amor es que usted incorpora positivamente, a lo contrario que uno creería por sentido común, digamos, la agresión como un elemento fundamental al interior del amor. ¿Cómo puede ser lo que aparentemente está en contradicción para los ojos del que no maneja psicoanálisis? ¿Cómo odio, cómo uno al amar puede incorporar el odio y puede odiar al mismo tiempo? Y es necesario a lo mejor que odio que agreda, digamos. ¿Cómo la agresión cabe dentro del amor? Yo mencioné hace un rato
que normalmente uno tiene que integrar los segmentos idealizados y persecutorios. Idealizado y persecutorio. Melanie Klein ha llamado la posición depresiva un desarrollo psicológico en que se reconoce que la rabia, el odio, la envidia que siente el niño frente a las personas más importantes que lo rodean, porque necesariamente lo frustran, está dirigido hacia las mismas personas que también ama y quiere. De modo que se descubre la ambivalencia, que es una relación normal. Lo normal es que el amor domine sobre el odio y eso permite que se pueda integrar el odio y se puede integrar las tendencias negativas sin que destruyan la relación. Cuando se reconoce que uno tiene odio a la persona que uno quiere, eso crea sentimientos de culpa, claro, de preocupación, deseo de reparación. Tiende a profundizar la relación con el otro y tiende a que uno se vea en forma más profunda y también vea a la otra persona en forma más profunda, porque ya puede ver los lados buenos y malos juntos. Ya no es una imagen encendida solo toda buena o toda mala. Entonces la integración de los segmentos de amor y de odio produce profundización, capacidad de cometimiento, capacidad de amor. Y entonces en las relaciones de amor hay siempre integrado un elemento de agresión que le da intensidad y profundidad. Claro que si domina es peligroso porque destruye el amor. Es como la sal, pequeña cantidad mejora el gusto. O sea, al contrario de lo que diría el sentido común, y esta vez visión Claro. culpógena o negadora, sería necesario para un amor maduro asumir que inevitablemente en todo ser humano, digamos, hay Sí. agresión incluso al objeto amado. Sí, sí, sí. Ese es uno de los hallazgos importantes del psicoanálisis, especialmente de Melanie Klein y sus discípulos. Y en la relación amorosa esto se ve en los tres planos que he descrito. En la relación sexual, en que los impulsos sexuales siempre tienen un elemento agresivo, un deseo de controlar, invadir el ser querido, y las tendencias sádicas y masoquistas son un aspecto importante de la excitación sexual normal, como también las tendencias fetichistas, la idealización de partes del cuerpo, voyeuristas, exhibicionistas. Y entonces normalmente la excitación sexual reúne el deseo, la idealización del cuerpo del ser querido con esas otras tendencias. O sea, la agresión está integrada ahí al amor. Lo mismo pasa en la relación emocional, en que la capacidad de ambivalencia da profundidad. Y lo mismo pasa también en el establecimiento de un ideal común de la pareja, en que este ideal tiene aspectos de amor y de prohibición, de prohibición moral contra la agresión mutua, al mismo tiempo que de admiración de la otra persona y de lo que la pareja junto constituye. Entonces, siempre hay una pizca de agresión en la relación, digamos, pulsional, sexual, afectiva, emocional y de valores o del ideal del yo, del superior. La palabra amor tiene una carga muy fuerte, una tremenda connotación tiene mucho sentido en nuestra cultura, sobre todo en la cultura judeo-cristiana. Nietzsche, así como fue revelado algunos aspectos ocultos del inconsciente, ha mostrado que a veces detrás del amor está el resentimiento, ¿no? Desde el punto de vista psicoanalítico, ¿existe innatamente el amor en el hombre? Es decir, el amor tanto más allá del amor de pareja, la capacidad de altruismo, de entregarse por el otro, de sacrificarse por el otro, o es una especie de conquista, de trabajo cultural, o es una enfermedad. ¿Qué es el amor? A ver, hablemos un poco de ese amor de... Yo creo que la capacidad potencial hacia el amor existe desde el nacimiento, como un potencial de ligazón amorosa desde
el apego del bebé a la madre, como existe la capacidad del odio. El odio a la madre que frustra al bebé, y algunas de esas frustraciones son indispensables. O sea, la disposición, la capacidad innata hacia esas emociones complejas existe en todos los seres humanos. Bajo condiciones normales domina el amor sobre el odio, como ya lo dije. ¿Qué es el amor? Es una pregunta difícil de contestar porque, en primer lugar, hay tipos de amor muy diferentes. Y si me limito por un momento al amor sexual, al amor de pareja, es un deseo pasional por la otra persona que incluye atracción sexual, ternura, el aprecio de la persona, el verla como representando en la realidad lo que son profundas ideales de lo que quisiéramos que fuera nuestra propia vida, la vida de pareja. Así que hay planos diversos que se reúnen en el amor y que se juegan en forma integral frente al objeto de amor que elegimos. Y como ya dije, es pasional en el sentido de un aspecto esencial de deseo y de captar al mismo tiempo la limitación de la posibilidad de fusionarse con otra persona. La tolerancia de la separación, de la ambivalencia mutua, siempre son un aspecto inevitable y parte del amor normal, como lo es también la limitación dada por el tiempo y por la vida, algo que afecta especialmente a las parejas en la segunda mitad de la vida. Pero yo creo que es una necesidad emocional fundamental. Eso tiene implicaciones prácticas. Se ha pensado en que el matrimonio o la relación estable de parejas es una imposición artificial de la cultura. No creo que sea así. ¿Usted cree que no? No, yo creo que corresponde a una necesidad emocional fundamental. Toma formas distintas según la sociedad y por supuesto que está influido por factores sociales y socioeconómicos, etc. Pero yo creo que es una necesidad muy profunda del ser humano bajo condiciones óptimas, aunque puede ser destruida naturalmente. Quisiera hacer una pregunta más personal en relación a su búsqueda en el psicoanálisis. Yo me imagino que para un psicoanalista como usted, que ha entrado en el misterio del odio, en el misterio del amor, que ha develado, digamos, dimensiones profundas que a primera vista el resto de los mortales no vemos, o no conocemos, no sabemos leer, ¿qué significa eso? Significa que usted tiene, o todo psicoanalista tiene una visión menos inocente del hombre, que se acaba el misterio del conocimiento del otro y que el otro se transforma en una máscara de enfermedades, de pulsiones, de dolores internos, o hay una zona de misterio que todavía se mantiene. ¿Qué pasa ahí con lo personal en el psicoanalista? Debe ser difícil porque hay que concentrarse, hay que trabajar sobre los otros. ¿Cuál es la visión del hombre? ¿Cómo se mantiene esa visión? En primer lugar, el psicoanálisis no es una filosofía de vida. Y es muy peligroso cuando llega a serlo. Yo me opongo radicalmente a hacer del psicoanálisis una ideología. Creo que es una ciencia y un arte en el sentido de la creatividad individual de aplicar la técnica, el conocimiento. Esa profundización de la comprensión del ser humano la tenemos especialmente en la situación psicoanalítica, en la cual tenemos la posibilidad de penetrar profundamente en la vida de otra persona como no existe ninguna otra oportunidad. Por ejemplo, de conocer al otro sexo. Como hombre, usted conoce y se identifica con lo que pasa dentro de una mujer
como no es posible en otros momentos. Lo extraño es que usted sale de la situación analítica, se enamora y va a ser igualmente tonto el relacionarse con la mujer que usted quiere. Adiós, gracias. ¿No? Si usted me permite una observación un poco arriesgada, los ginecólogos todavía se excitan en las relaciones con las mujeres, a pesar de que en su trabajo profesional se tiene una perspectiva. O sea, los psicoanalistas todavía se enamoran y cometen el error de enamorarse. Se enamoran, cometen las mismas tonteras que todos los demás. Así que es un conocimiento muy profundo, pero que está ligado a un método de investigación, a la situación psicoanalítica, y que no se transforma en una sabiduría de vida permanente. Los psicoanalistas, fuera de su trabajo, bueno, pongamos una limitación a lo que estoy diciendo, en el sentido de que el tratamiento psicoanalítico de los futuros psicoanalistas tienen por objeto no hacerles seres perfectos, sino de evitar que los propios problemas los ciegan a ciertas problemáticas de las mujeres, que no tengan manchas ciegas. Ese es el objeto del análisis didáctico. Entonces, idealmente, un analista es capaz de analizar a otras personas sin que sus propios problemas influyan. Pero eso no quiere decir que no tenga propios problemas. Y uno ve a los psicoanalistas cuando los ve en grupos sociales, uno los puede reconocer que son iguales que a las otras personas. Así que no hay, es una comprensión humana que sirve como reflexión y entender también fenómenos de grupo e institucionales, siempre que el analista mismo no esté involucrado, porque ahí está sometido a las mismas leyes que todos los demás. Adiós, gracias. Bueno, yo le agradezco mucho, doctor. Hubiéramos podido seguir conversando sobre otros temas, algunos quedaron incluso en el tintero. Será posible, tal vez, la próxima vez que usted tenga la gentileza de seguir conversando aquí en este programa. Y quiero agradecerle su participación en esta conversación, felicitarlo por el éxito de este congreso que se realizó en Chile hace poco, y invitar a nuestros telespectadores a buscar estos libros. Recomiendo particularmente, es el que más me gustó a mí, Relaciones amorosas, normalidad y patología, y también La agresión a las perversiones y los desórdenes de la personalidad. Muchas gracias, doctor, por haber estado aquí. Muchas gracias a usted.